Buenos días, compañeros. Ahora vamos a ver la representación gráfica del vector velocidad y del vector posición. El vector velocidad, como ya lo habíamos visto antes, es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Los tres son vectores. Pues aquí en la gráfica, en el plano X y Y, vamos a colocar nosotros esos tres vectores. El vector inicial será BI desde el origen hasta este punto, ¿verdad? El vector AT será después de BI hasta este punto, y la suma de estos dos vectores será el vector BF, que es la longitud del origen al punto donde termina AT. Luego tenemos las componentes de cada uno de estos vectores. El vector de velocidad inicial tiene su componente aquí, Bx inicial, y tiene su otra componente aquí, By inicial. Luego después tenemos el vector AT, que tiene una componente aquí en X, AXT, y una componente en Y, que sería AYT. Y la suma de estos dos vectores pues nos da a nosotros el vector BF, con sus componentes, ¿verdad? La componente aquí sería BXF y aquí sería BYF. No está escrita, pero así debe de ser. Ese sería el vector velocidad. Ahora vamos a ver el vector de posición, RF. RF va a ser igual al vector de posición inicial, RI, más el vector de posición debido a la velocidad inicial, VT, más el vector de posición debido a la aceleración, A, multiplicado por T. Aquí tenemos el primer vector RI, con sus componentes XI y YI. Luego tenemos el siguiente vector BIT, este que tenemos aquí sería BIT, con sus componentes aquí BXIT y BYIT de este lado. Luego después sumamos el vector 1 medio AT cuadrada desde este punto hasta este punto con sus componentes, ¿verdad? En este punto tenemos 1 medio AXT cuadrada, y de aquí hasta aquí tenemos 1 medio AYT cuadrada. La suma de estos tres vectores nos va a dar a nosotros la posición final con el vector RF, el vector de posición final RF. Las componentes de posición del vector final pues van a ser RYF y RXF estaría de este lado. Entonces de esa manera tenemos nosotros el diagrama vectorial tanto del vector posición como del vector velocidad. Bien, vamos a hacer un ejemplo. La partícula se mueve en t igual a 0 desde el origen de un sistema de coordenadas x, y con una velocidad inicial BI igual a 20i más 15j metros por segundo. La partícula se mueve en el plano XY con una aceleración A igual a 4i metros por segundos cuadrados. Nos preguntan o nos piden, inciso A, determinar las componentes del vector velocidad como una función del tiempo y el vector velocidad resultante en cualquier instante. Primero hacemos una lista de datos. Sacamos el vector velocidad, como dice aquí, de 20i más 15j metros por segundo. Luego sacamos el vector aceleración, que dice aquí ser 4i metros por segundos cuadrados. Las preguntas. Vamos a tener que encontrar la velocidad final en X en función del tiempo y la velocidad final en Y como función del tiempo también, y el vector velocidad F en cualquier momento. Entonces aquí tenemos un diagrama. En este diagrama vamos a colocar la velocidad inicial de I, que nos dice a nosotros son 20i, o sea 20 en el eje de las X, y 15j, o sea 15 en el eje de las Y. Entonces este sería el vector de velocidad inicial. Luego vamos a colocar
el vector de velocidad debido a la aceleración en el eje de las X. Esta aceleración solo se da en el eje de las X, entonces va a ser paralela al eje de las X. Va a ser este vector AX por T. La suma de estos dos vectores, BI y AXT, nos va a dar el vector final, que es BF. Entonces ya tenemos allí el diagrama vectorial. Ahora vamos a poner el planteamiento. La velocidad final en el eje X pues será igual a la velocidad en el eje X inicial más la aceleración en X por el tiempo. Y la velocidad en Y final, será igual a BY inicial más la aceleración en Y por el tiempo. Y el vector final, BF final, será igual al vector de velocidad en X al final y el vector de velocidad en Y al final. Bien, después de eso tenemos el desarrollo. Entonces BXF va a ser igual a BXI, que en este caso, de acuerdo al valor de la velocidad inicial, BXI será 20. Ponemos aquí 20. Y la aceleración en I es 4. Por esto, entonces ponemos 4 aquí. Entonces la velocidad X final será 20 más 4t. Esa velocidad va a estar en función del tiempo. Conforme aumente el tiempo, aumentará la velocidad. Ahora vamos a ver BY final. BY final será igual a BY inicial más AY por t. BY inicial pues es 15, ¿verdad? Porque es 15J lo que tenemos aquí. Y la aceleración en el eje Y no existe. No tenemos ninguna componente de la aceleración en el eje Y. Entonces solo nos quedará que la velocidad final en el eje Y será 15 metros por segundo. Ahora la suma de esos dos vectores pues será el vector en X más el vector en Y. El vector en X será 20 más 4t por el vector unitario Y, y el vector en Y será 15J, que es el vector que tenemos aquí debido a velocidad en Y final. Entonces, esta suma de vectores es precisamente la suma que tenemos aquí en forma gráfica. Eso sería todo por ahora.